Me usaron, me humillaron, y terminé arruinando sus vidas con una simple caja de condones olvidada. Siempre fui de esos que bajaban la cabeza, que aceptaban todo en silencio con tal de no generar problemas, pero hubo un momento en el que me di cuenta de hasta dónde había permitido que me llevaran y algo dentro de mí se quebró. Ya no tenía nada que perder. En esa sensación de vacío, apareció una idea que al inicio parecía una locura, pero que terminaría cambiándolo todo. Hoy, mirando hacia atrás, me sigo preguntando, si no hubiera hecho lo que hice, ¿mi vida habría sido la misma? Hace poco me enteré de que Julián y Valeria por fin se van a divorciar, así que tal vez este sea el mejor momento para contar mi historia. No me importa si alguien me juzga, porque todo lo que sucedió fue consecuencia de sus propias decisiones. Yo solo aprendí a adaptarme, a protegerme en un entorno que nunca me dio otra opción. Todo comenzó cuando tenía 19 años. Había logrado entrar a la universidad gracias a una beca. Mis padres no podían ayudarme económicamente y, para mí, los estudios no eran solo una etapa más, sino mi única oportunidad de salir adelante. Me lo tomé en serio desde el principio. Vivía en los dormitorios, y por suerte me asignaron uno de los pocos cuartos individuales. Era pequeño, apenas más grande que un armario, pero para mí era suficiente. No tenía que compartir espacio con nadie y eso me parecía perfecto. Pasaba casi todo el tiempo estudiando o leyendo. Al inicio no tenía amigos y tampoco los buscaba. Estaba enfocado en mi futuro y creía que eso bastaba. Siempre fui delgado, callado y un poco tímido. Evitaba los conflictos a toda costa. Pero había alguien a quien realmente temía, Julián. Y supongo que todos se imaginan cómo era. Alto, fuerte, jugador de fútbol americano, tan arrogante como violento. No necesitaba golpear para demostrar su poder. Su sola presencia y el silencio cómplice de todos ya eran suficiente recordatorio de que podía hacerlo cuando quisiera. Su padre era uno de los donadores más importantes de la universidad y eso lo convertía en intocable. Los profesores lo aprobaban sin esfuerzo, los directivos lo protegían y, mientras tanto, él hacía lo que quería. Desde el primer mes decidió que yo sería su víctima. No necesitaba pegarme, me empujaba en los pasillos, escondía mis libros, derramaba agua en mi escritorio. Una vez incluso robó un trabajo mío y lo presentó como suyo. No dije nada. Tenía miedo, no solo de él, sino de perder mi beca. Sabía que cualquier intento de denunciarlo terminaría volviéndose en mi contra, y si me expulsaban, mi futuro desaparecía. Así que callaba y aguantaba. Lo peor era que todos sabían lo que pasaba y nadie decía nada. Era como si se hubiera establecido un acuerdo tácito, lo mejor era mantenerse lejos de Julián. Yo seguía esa misma lógica. No era alguien que destacara. Nunca había tenido novia ni siquiera una cita. Las chicas me ignoraban o se burlaban de mí. Estaba acostumbrado a ser invisible. Por eso, la primera vez que vi a Valeria en el salón, ni siquiera me atreví a mirarla más de unos segundos. Era de esas personas que iluminaban el lugar apenas entraban. Extrovertida, hermosa, segura de sí misma. De inmediato entendí que estaba fuera de mi alcance. Durante el primer semestre me dediqué por completo a los estudios y pronto me convertí en uno de los mejores de la clase. Para mi sorpresa, Valeria comenzó a tener dificultades con sus calificaciones. Un día, después de clases, se me acercó y me pidió ayuda. Yo acepté, creyendo que sería solo eso, una tutoría ocasional. Pero pronto me dijo que me encontraba distinto a los demás, que me admiraba, incluso insinuó que quería que la viera como algo más que una amiga. Y antes de que pudiera reaccionar, me besó y dijo que quería ser mi novia. Fue la mejor semana de mi vida. Me repetía a mí mismo que, por fin, alguien me había elegido. No entendía que ese beso sería tanto el inicio como el final de cualquier intimidad entre nosotros. A partir de ahí comenzó a visitarme seguido en mi cuarto, siempre con la excusa de estudiar, siempre con alguna tarea en la que necesitaba mi ayuda. Al principio no me molestaba. Estaba enamorado, ilusionado, y eso me hacía sentir útil. Uno de los pocos amigos que tenía en la universidad, al enterarse, me regaló una caja de condones. Me dio vergüenza aceptarla, pero él lo decía en serio, guárdalos, los vas a necesitar. Los escondí detrás de unos libros en un estante junto a la ventana. Ahí se quedaron olvidados, expuestos al sol durante meses. Nunca usé ni uno. Nuestra relación nunca avanzó más allá de ese primer beso. Valeria seguía visitándome, pero solo para estudiar o recoger trabajos. Cuando yo intentaba proponer alguna cita, decía que estaba ocupada o cansada. A veces añadía que prefería reservar ciertas cosas para alguien especial, y eso me hacía sentir aún más afortunado, como si realmente yo fuera ese alguien. Era ingenuo, lo reconozco. Nunca había tenido una relación antes, y lo poco que recibía de ella me parecía suficiente. Mientras tanto, Julián continuaba con su acoso. Ya había aprendido a esquivarlo la mayor parte del tiempo, pero bastaba un descuido para que me arruinara el día, romper mi cuaderno en plena biblioteca, tirar mi comida, empujarme frente a todos. Nadie lo enfrentaba y yo tampoco. Ese era mi mundo, atormentado por Julián, ignorado por la mayoría y engañado por Valeria, creyendo que tenía una relación real cuando lo único que hacía era usarme para aprobar. Y aún así, me convencía de que estaba bien. Con el paso de los meses, algo en mí empezó a cambiar. Al principio me aferraba a la idea de que Valeria era mi novia, de que todo iba bien y que solo necesitaba tener paciencia. Pero poco a poco comencé a notar detalles imposibles de ignorar. Ella no mostraba ningún interés real en mí.
No me buscaba si no necesitaba algo, no me preguntaba cómo estaba ni recordaba cosas importantes para mí. Nunca más quiso besarme. Yo mismo me hacía sentir culpable por pensarlo, como si fuera egoísta pedirle más. Me repetía que debía estar agradecido por tenerla cerca, aunque solo fuera en ese rol extraño de tutor, pareja nominal y poco más. Pero en algún rincón de mi mente empezó a crecer la certeza de que lo nuestro no era una relación, sino un intercambio desigual. Ella obtenía lo que quería de mí y yo me conformaba con la ilusión de ser querido. Mientras tanto, Julián seguía apareciendo en mi camino como una sombra inevitable. Lo odiaba en silencio. Cada empujón, cada burla, cada carcajada suya me iba acumulando un resentimiento que no sabía dónde colocar. Nunca fui violento, pero más de una vez imaginé romperle la cara de un batazo solo para que me dejara en paz. Era frustrante saber que no podía hacer nada sin poner en riesgo mi beca, mi única oportunidad de futuro. Un amigo me advirtió en cierta ocasión que Valeria no era lo que parecía. Me insinuó que la había visto con otros, que no me tomaba en serio. Yo me enojé con él. Lo negué como un idiota. No podía aceptar la posibilidad de que todo fuera una farsa. La defendí con la pasión de alguien ciego, convencido de que nadie entendía la conexión especial que ella y yo teníamos. Hasta que un día decidí obligarme a ir a una de las fiestas de los dormitorios. Era algo que evitaba siempre, pero en el fondo tenía la necesidad de comprobar si los rumores eran ciertos. Y ahí estaba, Valeria besándose con otro chico en medio del salón, sin ocultarse, como si yo no existiera. Minutos después se fue con él a uno de los cuartos. Nadie pareció sorprendido. Yo sí. Sentí un vacío en el estómago, como si me hubieran arrancado algo vital. No hice un escándalo. No grité ni la confronté. Simplemente regresé a mi cuarto y me quedé sentado en la cama, inmóvil, tratando de procesar lo que acababa de ver. Estaba herido, furioso y, sobre todo, humillado. Al día siguiente, cuando Valeria llegó como si nada y me pidió el avance de su proyecto, le dije que no lo había hecho ni pensaba hacerlo. Que sabía lo que estaba pasando. Su reacción fue tan fría que me congeló por dentro. Frunció el ceño y me dijo con desprecio. ¿Y qué creías? ¿Que éramos una pareja de verdad? Eres patético. Deberías agradecerme que, al menos, hable contigo. Aquellas palabras me golpearon más fuerte que cualquier empujón de Julián. No solo me había usado, además quería hacerme sentir culpable por reclamar. Esa misma tarde, saliendo de clases, me crucé con él. Como siempre, me empujó contra la pared. Pero esa vez, sin pensarlo, lo insulté. Le dije lo que de verdad pensaba. Se detuvo, me miró con esa sonrisa burlona suya y me susurró que, si no me callaba, me rompería la cara. Luego se alejó con sus amigos, riendo como siempre. Pero en ese instante algo se encendió en mí. Los odiaba a los dos, a Valeria, por usarme, y a Julián, por humillarme. Y fue entonces cuando se me ocurrió una idea. Una venganza simple, casi absurda, pero efectiva. Recordé aquella caja de condones que mi amigo me había regalado y que llevaba meses olvidada en el estante, expuesta al sol y al calor. Recordé también la cámara sencilla que tenía guardada. Y sobre todo, recordé lo fácil que era manipularlos, plantar semillas en su orgullo y dejar que se destruyeran entre ellos. Hice las cosas con la calma de quien no tiene nada que perder y sabe que la prisa solo arruina los planes. Puse la caja de condones sobre el escritorio, bien a la vista, como quien deja un libro abierto para que lo lean. No era un gesto al azar, quería que todo pareciera tan obvio que nadie sospechara de manipulación intelectual, solo dejé evidencia de mi despreocupación. Después subí una cámara en lo alto del armario, no era sofisticada, pero grababa lo esencial. La coloqué de forma que enfocara la cama y parte del escritorio. No me tembló la mano al ocultarla, la rabia tiene una claridad fría que te hace preciso. Hablé en voz alta sobre mis horarios. Comentaba en el comedor cuando iba a ir a la biblioteca, cuánto tiempo estaría en las clases, con quién almorzaría. Sabía que esa información circularía sin que yo tuviera que hacer nada. Si alguna vez fui invisible, ahora quería que mi nombre resonara en el rumor del campus, en las conversaciones que antes me ignoraban. No pasó mucho. Una tarde recibí un mensaje de Valeria, un texto corto, cruel y calculado, esto es lo que perdiste por ser tan poco hombre, y una foto adjunta. En la imagen ella y Julián estaban sobre mi cama, desnudos, sonrientes, los condones abiertos sobre el escritorio, como si hubieran querido dejar una dedicatoria de humillación. Sentí que un volcán me atravesaba, pero la sensación fue extraña, en vez de romperme, una risa larga y sin control brotó de mi pecho. Reí hasta que me dolió la garganta. Lloré de risa, de incredulidad. Su intento de humillarme resultaba tan infantil que pronto lo vi con los ojos de alguien que ya no teme. La caja que tanto tiempo había estado al sol probablemente había perdido eficacia. Los preservativos, mal conservados, podían fallar. Si ella creía que con esa foto me habría destrozado, había subestimado mi paciencia y mi capacidad de cálculo. Mientras reía, empecé a pensar en lo que aún tenía, la cámara. Revisé las grabaciones, seleccioné los fragmentos que mostraban claramente a los dos en mi cama, la caja de condones sobre el escritorio, nada más. Corté lo innecesario y dejé solo lo que hablaba por sí mismo. No busqué mostrar detalles íntimos más allá de lo que necesitaba para probar que habían estado allí, que habían usado mi cuarto como escenario de su traición y de su burla. Busqué en la web el contacto del padre de Julián, que figuraba entre los donadores de la universidad.
Encontré un correo público, uno de esos que solo aparecen en páginas institucionales cuando interesa, y escribí un mensaje breve, directo, sin veneno ostentoso. Expliqué que existía un video donde su hijo y una compañera aparecían en mi habitación y que había indicios de un embarazo. Adjunté el archivo. No fingí neutralidad, tampoco eché epítetos. Dejé que el video hablara. Al día siguiente, mientras caminaba por el edificio administrativo, escuché el estruendo de una discusión. Al asomarme vi a Julián gritando dentro de la oficina del rector. Su voz era una mezcla de ira y pánico. Su padre, una figura autoritaria, lo obligaba a responder por lo que había hecho. Escuché palabras que nunca pensé dirigidas a aquel tipo invencible. Si entraste con una mujer, asume las consecuencias. Lo vi salir de la oficina con la cara desencajada. Valeria iba detrás, pálida, sin mirar a nadie. El choque fue casi cinematográfico. La burbuja de impunidad que rodeaba a Julián se resquebrajó en minutos, no por la fuerza de mis manos, sino por una evidencia que yo mismo había colocado en el tablero. Su padre lo sujetó cuando intentó encararme. Cruzamos miradas y no pude evitar una sonrisa contenida, amarga y satisfecha. No me sentí superior, pero sí en paz. Después de ese episodio, la presencia de ambos en mi universidad cambió. Se convirtieron en una sombra que evitaba los pasillos por donde yo podía pasar. No eran ya intocables. Su vida siguió su curso, con sus compromisos y sus migajas de hipocresía, contrato de boda impulsado por la familia, apariencias de rectitud, todo lo típico cuando un escándalo amenaza más que la reputación. El dinero y el linaje mandan. Yo, por mi parte, aprendí algo esencial. No fue la venganza lo que me devolvió la calma, fue darme cuenta de que podía actuar por mí mismo, de que no tenía que aceptar las reglas de quienes siempre me habían colocado en segundo plano. La sensación era nueva y me gustaba. Había sido un plan frío, quizá cuestionable para algunos, pero efectivo. Ya no tenía que esperar que alguien me defendiera. Con el paso de los meses, todo se volvió más claro. Julián y Valeria dejaron de ser esa presencia constante que envenenaba mis días. Era como si los hubieran borrado de los pasillos, de las clases, de los comedores. Me enteré por rumores, que los habían obligado a casarse, que la familia de él había preferido limpiar la mancha de esa forma antes que cargar con un escándalo público. El matrimonio, por supuesto, no era más que una farsa sostenida por presión y miedo. Para mí, esa ausencia fue como respirar después de años bajo el agua. El silencio en mi cuarto se volvió una compañía amable. Podía estudiar, caminar por el campus sin sentir la amenaza de un empujón en cualquier esquina, sin el murmullo hiriente de alguien que me recordara mi supuesta insignificancia. Poco a poco recuperé algo que nunca había tenido, confianza en mí mismo. Los años siguientes fueron distintos. No me convertí en alguien popular ni mucho menos, pero ya no era invisible. Aprendí a hablar con la gente sin sentir que debía disculparme por existir. Aprendí a decir no sin miedo a que eso me costara todo. Fue un proceso lento, con tropiezos, pero real. Terminé la carrera con honores, conseguí un buen trabajo, y por primera vez en mi vida sentí que lo que hacía tenía un peso propio, no dependía de la validación o el desprecio de nadie. De vez en cuando, algún compañero mencionaba a Julián y Valeria. Decían que vivían en una relación miserable, que él había abandonado el deporte para trabajar bajo la sombra del padre y que ella pasaba noches enteras de fiesta, dejando al hijo al cuidado de su suegra. Nunca me sorprendió. Era lógico, dos personas egoístas, unidas por un accidente, incapaces de sostenerse en nada más que en sus propias mentiras. Hace poco me enteré de que, después de 8 años, finalmente se van a divorciar. Las infidelidades eran mutuas, las discusiones constantes, y ya no podían sostener más la fachada. Los padres de Julián ahora intentan quedarse con la custodia del niño. No sé si lo lograrán, ni si eso será lo mejor para él. Ese niño no tiene culpa de nada, y en ese punto mi risa amarga se detiene. Pienso en él y siento compasión. Pero cuando vuelvo a la imagen de Julián y Valeria, unidos en un matrimonio obligado, consumiéndose en su propia soberbia, no puedo evitar sonreír. Se merecían exactamente eso, terminar juntos, atados por lo único que nunca pudieron controlar. Yo seguí adelante. Dejé de ser la víctima silenciosa que agachaba la cabeza y me convertí en alguien que aprendió a moverse por sí mismo. Nunca olvidaré aquel periodo oscuro, porque fue ahí donde entendí lo que significa ponerse de pie. A veces pienso que el karma tarda, pero cuando llega, se encarga de hacerlo en alta definición. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.